Amigos, ¿qué tal? Vamos a continuar con este estudio que está muy interesante porque vemos, ¿verdad?, por qué razón el Señor castiga al pueblo. Aquí el Señor, en este estudio de Éxodo, donde Dios manda a Moisés a sacar a su pueblo, Moisés fue el instrumento, el intermediario para poder sacar a la libertad al pueblo de Dios, que estuvo 400 años, mis amados, esclavizado por el pueblo de Egipto. Y vemos aquí, ¿verdad?, que viene la segunda plaga, que es la plaga de ranas. Después de que él dijo que sí los iba a dejar ir, después de haber tenido la primera de sangre, dijo, sí los voy a dejar ir. Y cuando ya vio que había vuelto todo a la paz, ¿verdad?, vuelve a endurecerse, dice la palabra, el corazón de Faraón y vuelve a cometer lo mismo. Y así pasa con el ser humano. El ser humano comete alguna atrocidad o alguna situación difícil, adversa, aberrante, lo perdona y dice, bueno, ya estoy perdonado, ya. ¿Y qué pasa? Entra en ese confort y si no busca a Dios, vuelve de nuevo a caer en el mismo error. Por eso, Faraón en el capítulo 8, versículo del 2 al 15, habla precisamente de la historia de la plaga de las ranas. Dice la palabra de Dios que todo el país, miles y miles de ranas, por donde quiera, en la casa, en las paredes, a donde ellos estuvieran, en su comida, en la mesa. Y era algo tan aberrante, ¿verdad?, que el Señor fue castigando al pueblo de Egipto a través de su líder principal, que era el rey de Egipto. Pero entonces dice la palabra que nuevamente, ¿verdad?, el Señor lo vuelve a perdonar por esa plaga. Dice, y dice la palabra que hizo Moisés conforme a la palabra le había dicho, ¿verdad?, que murieron todas las ranas cuando Moisés habló con Dios y le dijo al Señor, bueno, lo perdonamos. Y dice la bendita palabra que se juntaron en los campos, dice, en los cortijos, todo, se juntaron montones y montones de ranas que apestaba la tierra. Imagínese usted, amigo, cuando hay un ratoncito por ahí muerto, ¿cómo huele? Es un olor horrible, ¿verdad? Imagínense miles y miles de ranas por todo el país. Así que vio él que Dios estaba hablando en verdad y vuelve a pedir, ¿verdad?, que lo disculpe, que ahora sí va a dejar ir al pueblo de Dios. Y vuelve a caer la siguiente plaga porque no lo hizo. Viene la tercera plaga, mis amados, que es la plaga de los piojos. Y dice que del polvo y de todos lados el viento llevaba, dice, piojos por toda la tierra. El capítulo del 16. Vemos del 16 al 19 que aún dice, los hechiceros actuaron queriendo echar fuera los piojos, pero no pudieron, dice, y hubo tanto piojo que aún estaban sobre las bestias. Vemos, hermanos, que para Dios no hay nada imposible. Pero vuelve nuevamente Faraón a endurecer su corazón y vuelve la siguiente plaga, que es la de las moscas. Aquí nos damos cuenta, mis amados, que la cuarta plaga fue una plaga también muy tremenda, porque dice que salían como si salieran del río, como si fueran corrientes de moscas que las llevaba un aire, dice que había cubierto todas las casas. Y dice también en el capítulo 21 del verso 8, dice que eran, mis amados, de toda clase de moscas. Imagínense cuántos géneros habrá, cuántas clases. Yo creo cientos de moscas. Dice que de toda clase de moscas. O sea, era una situación muy difícil. Yo no sé si usted ha visto esos niños que presentan en la televisión, en internet, ¿verdad?, de allá de África, que vemos esos niños con sus caritas, sus lagrimales, sus bocas cubiertas con cientos de moscas. Pues ahora imagínense cómo estaba el pueblo de Egipto. Pero aún así, dice la palabra, que Faraón, cuando vio que se iban a ir, volvió a endurecer su corazón, mis amados, y volvió a pagar el precio. Y le dijo el Señor, quiero que sepas que yo estoy en medio de toda la tierra,
porque yo soy Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y hoy todo el mundo sabe y debe saber que solamente hay un Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tu Dios y mi Dios. Por esa razón, mis amados, es el interés de que usted conozca a ese Dios. Estamos llenos de tradiciones y esas tradiciones muchas veces provocan la ira de Dios. Y por esa situación dice, estamos en broncas tremendas. ¿Por qué razón? Porque somos hijos desobedientes. Y así viene la siguiente plaga, que fue el ganado, mis amados hermanos. En el capítulo 9 nos damos cuenta, ¿verdad?, cómo el Señor castiga aún al ganado. Dice así, si no lo quieres dejar ir, dice, ir a mi pueblo, mira que la mano de Jehová estará sobre tu ganado, los que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con una plaga gravísima. Moisés le estaba hablando de nuevo al faraón, le estaba diciendo, si tú no dejas ir a mi pueblo, porque era la palabra de Dios, Moisés tenía a Dios en su boca y Aarón tenía a Moisés en su boca, acuérdense que así lo dijo el Señor. Y vino esa plaga tan grande, mis amados, que se fue devastando el país. Imagínense primeramente con la sangre, cómo quedó el pueblo. Después vinieron las ranas, y fue un olor horrible, que ha de haber habido enfermedades, mis amados. Después vinieron los piojos, después las moscas, que cada día se iba deteriorando, desgastando más el país, y ahora se iba a acabar el alimento, que era el ganado, se iba a acabar la forma, el medio de trabajo, se iban a tener una grave destrucción, y aún así no se doblegaban. ¿Cómo está México ahorita, mis amados? Aún viviendo lo que estamos viviendo, la gente sigue adorando a la muerte, la gente sigue adorando a Satanás, festejándole su día, como el día último de octubre, es la fiesta de Satanás, y nosotros la agarramos como si fuera un juego, una broma, y andamos jugando con cosas que son del diablo. Preparamos nuestra casa, arreglamos todo, nuestros negocios, y sin saber que estamos trayendo la corriente maligna. Y la palabra de Dios dice, mis amados, que el diablo ha venido a tres cosas: a matar, a robar y a destruir. Y uno inocentemente cree que es un juego. Por eso Dios le está hablando de esta manera al pueblo de Egipto, y por eso está hablando de esta manera al pueblo de México. Es necesario, mi amado, que conozca usted a Dios. Es necesario que conozca a Jesús, que lo invite a su vida, para que su vida, y no nomás la suya, la de toda su casa, sea una vida plena. Así como Él dijo, voy a mandar una gravísima epidemia, no iba a haber cura para eso. Así muchos hogares tienen enfermedades incurables, mis amados, pero solamente si tú vas al médico de médicos, Él será el único que te dará la sanidad, la libertad y la vida eterna. Yo les invito, mis amados, que no deje pasar por esto, porque el Señor va a seguir castigando a México. El Señor siguió castigando a Egipto hasta que finalmente dejó libre a su pueblo. ¿Quiere usted pasar por todo eso? ¿Ya se cansó o quiere dejar libre su vida y su familia? Lo invito a que nos siga escuchando. En nuestra tercera edición terminaremos este hermoso mensaje. No le cambie, vamos a continuar.